Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de pleno ordinario convocado para hoy, día 12 de enero de 1995 a las 20 horas. En el punto número 1, lectura y aprobación, si procede, de borradores de actas de sesiones anteriores que se relacionan. Las de los días 16 del 9 del 94, 13 del 10 del 94, 27 del 10 del 94, 17 11 94, 1 12 94 y 22 12 94. Son muchas, pero espero que os haya dado tiempo a leerlas todas. ¿Hay alguna objeción, Enrique? Yo tengo una objeción en el acta del día 1 del 12 del 94. Punto 5, o sea, página 11, punto 5, paso a la lectura. Dice, votos a favor. Da los nombres de los votos a favor sobre el tema de modificación de presupuesto. O sea, perdón, de modificación de crédito. Entonces, da 6 votos a favor, 15 votos a favor, y deberían de ser 2 votos a favor, porque yo en aquel momento voté a favor de la modificación. Y sin embargo, se me pone como que voté en contra. Si se ve un poco la explicación de lo que venía de la comisión informativa, yo dije en aquellos momentos que no consideraba que fuera una modificación de crédito, sino que era más bien un ajuste de las partidas ahorradas. Entonces me gustaría que se rectifique. No altera el acuerdo, porque en definitiva sigue siendo mayoritario. Sí, pero bueno, sí, está claro. Pero entonces, que conste en acta mi actuación. Yo no puedo comprender nunca que se diga que voté en contra cuando voté a favor. Si hubiera sido la inversa, también me lo dice. El punto era, el número, Punto 5. Donde dice, sí. expediente número 2, modificación del presupuesto ordinario de 1994. ¿Alguna objeción más en alguna de las actas? ¿Se aprueban entonces? Punto número 2. Conocimiento y ratificación, si procede, de resolución de la Alcaldía acordando interposición recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sucintamente, el tema es, en un expediente de contribuciones especiales ha habido un fallo contrario al Ayuntamiento, un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo contrario al Ayuntamiento, y siguiendo las recomendaciones del letrado, pues procedía en aras de hacer el expediente, que se entiende que puede dar un fallo favorable, si así se considerara, se entiende la presentación de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Como tenía unos plazos, un decreto de la Alcaldía de fecha 30 de diciembre dispuso que por el mismo letrado se interpusiera el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y en segundo lugar se diera conocimiento al Pleno de la Corporación a los efectos de conocimiento y ratificación. ¿De acuerdo? Sí. ¿A qué se ha debido que no nos informase el abogado? ¿Cómo se ha debido? Informo yo. Sí. Vamos a ver, el abogado no tenía ningún inconveniente ni tiene ningún inconveniente en venir cualquier día. Antes bien, aquí hay un escrito explicativo de todas las actuaciones que él ha planteado. Ocurre que era la semana, creo recordar, de Navidad, del 1 al 8. Entonces él, en la corporación a la que sirve, le había dado vacaciones y tenía todo previsto para en esa semana marcharse. Él dijo que si no había más remedio venía, pero que si se podía demorar, él daba toda clase de explicaciones y procedía a la interposición del recurso de amparo. Así que se puede hablar posteriormente con la corporación. Exacto. Después lo comentaremos más ampliamente. Punto número 3. Conocimiento de renuncia del concejal perteneciente a Esquerra Unida del País Valenciano. Con fecha 9 de enero del 95 y registro de entrada número 51 del mismo día, don Enrique Almerís Bonía se dirige al Pleno de la Corporación, desde la Alcaldía Presidencia, en los siguientes términos. Enrique Almerís Bonías, concejal de la Corporación Municipal de Requena por Esquerra Unida del País Valenciano, EUPV,
expreso la voluntad de renuncia al cargo de concejal que hasta la fecha vengo ostentando. Considero innecesario dar explicaciones acerca de los motivos de mi decisión, pero sí debo decir que he puesto todo mi empeño en, desde unas creencias, trabajar por esta ciudad de Requena, de la que creo haber sido un digno representante, y por ello me voy con satisfacción y orgullo. Agradezco sinceramente el apoyo y amistad que todos los concejales me habéis dado y os animo a continuar trabajando por nuestra querida ciudad. Ruego que, tomando conocimiento y aceptación de mi efectiva renuncia al cargo de concejal, se proceda en orden a la designación del que corresponda en la lista presentada por EUPV a las elecciones locales de mayo de 1991. Enrique, ¿quieres intervenir? Que trabajéis por Requena, seguís trabajando y decir Requena ser lo que todos en estos momentos queremos. Perdón un momento. Había levantado así. Yo en este punto quería decirle a Enrique que en nombre del Partido Popular, por lo menos en su conjunto, en nuestro nombre, darte las gracias públicamente por tu trabajo en este ayuntamiento. Has sido un compañero trabajador, consecuente con tus ideas y siempre has servido de Requena. Por lo menos en el PP dejas aquí un cambio. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? tú. Bueno, pues en fin, hubiéramos delegado en la alcaldesa en nombre de la corporación, pero si hablan el resto de los grupos, pues el sentir lo sabes, Enrique, de todos nosotros. Yo creo que tanto el Partido Popular como todos los que estamos aquí, más que trabajar a gusto, es que te queremos, hemos trabajado a gusto y en fin, y vamos a seguir trabajando pensando en ti, en tus ideas, bueno, en las nuestras, pero que en tu forma de trabajar, y nada, que sepa lo que pasa, que seguimos siendo amigos más que antes. Pues yo no solo en nombre del Partido Socialista, sino, si se me permite, en nombre de toda la corporación, muy breve también, y reiterar las gracias de todos los compañeros, de verdad. Decir también que ha sido un honor el compartir contigo algunos 4 años, otros ya cerca de 8 años que hemos compartido, y desde luego que allá donde vayas tengas mucha suerte. Procede, por lo tanto, es tomar conocimiento, pues, y naturalmente el cargo es voluntario y la corporación no tendría nada que decir. La toma de conocimiento es intrínsecamente una aceptación y conforme a lo que solicita se dará traslado a la Junta Electoral de Zona en forma a la Junta Electoral Central para que provea el nombramiento del siguiente en la lista. Muchas gracias. Un macho, un amigo de todos. Proseguimos con el punto número 4, moción del Grupo de Concejales del Partido Popular sobre obras de ampliación de Centro Social de Campo Arcís. Por fecha 9 de enero del 95, el concejal Avenilo Álvarez Castro, el escrito lleva registro de entrada número 50 del mismo día, a la alcaldía presidencia del Ayuntamiento de Requena dice: Avelino Álvarez Castro, portavoz del Grupo Popular de esa corporación, y cuyos restantes datos sobran en poder de la Secretaría de ese Ayuntamiento, presenta para su estudio, debate y votación en el próximo pleno la siguiente moción. Hechos. En la población de Campo Arcís se ha adaptado un edificio que consta de una planta para que sirva de lugar de reunión y ocio de las personas mayores. La Junta Directiva de Jubilados y Pensionistas de Campo Arcís, en un escrito dirigido a la alcaldía de Requena, pone de manifiesto su descontento en cuanto a la capacidad del local, así como a la distribución del mismo, ya que se echa en falta servicios tales como una oficina y unos urinarios en número suficiente para la capacidad de dicho local, al igual que no se ha tenido en cuenta la altura en que se ha quedado la acera y la dificultad que representa para las personas mayores, por dicho motivo, el acceder al local. En días pasados, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Requena, acompañado por un arquitecto superior,
realizó una visita a dicho local a propuesta de la Junta Directiva de la Asociación y se pudo constatar lo anteriormente expuesto, al mismo tiempo que se recabó información en cuanto al número de asociados y se nos dijo que eran aproximadamente sobre 130 personas, lo que aún agrava más la pequeñez de este local, ya que el cuadro de superficie del proyecto es el siguiente: sala de usos múltiples 30,54 metros cuadrados, sala de lectura y labores 27,05 metros cuadrados, vestíbulo y pasillo 23,83 metros cuadrados. Aplicando el artículo 6.1 referente a ocupación de la norma BE de edificación TAP, nos da lo siguiente: A. Sala de usos múltiples, una persona por cada metro cuadrado, igual a 30 personas. B. Sala de lectura y labores, una persona por cada metro y medio cuadrado, igual a 18 personas. Vestíbulo y pasillo no debería computarse como sala. Luego, A más B son 48 personas menos de los 130. A más B más C son 71 personas menos de los 130. Las cantidades consideradas serían de máxima ocupación, es decir, todo lleno. Luego el local es pequeño para albergar a la totalidad de los 130 jubilados. Así pues, por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: que se hagan las modificaciones oportunas para habilitar lo máximo posible un salón en donde se pueda reunir el máximo número de personas, y que se estudie la posibilidad de aprovechamiento del patio exterior existente, que aunque es muy pequeño, siempre podrá incrementar la capacidad del local. Por parte del Partido Popular, ¿quiere añadir algo? Pues sí, creo que está bastante explicada, pero bueno, nosotros el tema del hogar de pensionista de Campo Artiz llevamos un tiempo observando que aquello nos parecía en principio demasiado pequeño como mínimo. A raíz de la Junta Directiva de los Pensionistas se puso en contacto con nosotros, nos dijo que iba a escribir una carta a la señora alcaldesa, pues más o menos en los mismos motivos. Nosotros hemos estado viendo, evidentemente, creo que para Campo Artiz, aquí hemos puesto 130 personas, esta mañana se me ha confirmado que son 170. Y bueno, creo que un centro de hogar del pensionista, donde la mayoría, y más en una aldea, pasan bastante tiempo, allí creo que 81 metros cuadrados que tiene, contando vestíbulo y pasillo, creo que es demasiado pequeño. Creo que ahí, supongo que las prisas, porque queréis hacer tantas obras últimamente, porque evidentemente os sobra dinero, entonces creo que sobra dinero para estas cosas, para otras faltarán, como veremos después. Pero bueno, creo que habéis hecho un hogar del pensionista que Campo Artiz no se lo merece. Supongo que estáis de acuerdo que se merece mucho más, evidentemente. Creo que el lugar es muy pequeño. Creo que piden un poquito más. Aquí un corralillo que queda allí que les va a servir para poco, pero algo es. Nosotros proponemos que el hogar del pensionista de Campo Artiz lo rectifiquéis, miréis y lo diría casi hasta cambiar de sitio. Por ahora nada más. Bien, yo tenía después de leer la moción hay muchas cosas que me sorprenden y voy a ir señalándolas una por una. Por un lado, me sorprende que se diga que la visita del Partido Popular al centro de Campo Artiz se debe por el motivo de que fueron invitados por la Junta Directiva. Aquí tengo que decir que no, porque confirmado por el presidente de la asociación, se apresuró muy bien a decir que él no os había llamado. Eso no quiere decir que algún otro miembro de la Junta Directiva que pertenezca a vuestro mismo partido os haya dicho que fuerais. Por otro lado, pero bueno, esto es lo que menos importancia tiene. Por otro lado, me parece de una irresponsabilidad increíble que esto se manifieste en este momento por parte vuestra, si es que consideréis que este local es pequeño, que se manifieste en este momento cuando ya están las obras concluidas y no se manifestara en el momento de la aprobación del proyecto, que como bien sabéis se aprobó por pleno y también se vio previamente en la comisión informativa y no dijisteis nada. Insisto, me parece de una irresponsabilidad increíble el hecho de que esto se manifieste cuando ya está el hogar o el centro social concluido, si es que ya pensabais así. El proyecto se realizó en el lugar donde querían los jubilados de Campo Artiz, es decir, en el centro del pueblo, en una vivienda vieja de Campo Artiz
que está allí los años suficientes como para que toda la población de Campo Artís, y en particular los jubilados, la conocieran y supieran de sus dimensiones. Esa vivienda es la misma, los metros que tiene ahora son exactamente los mismos que tenía la vivienda. Y ellos decidieron que se hiciese el hogar ahí, el centro allí. Por lo tanto, ahí no hemos hecho nada anormal y simplemente se ha hecho una obra donde ellos querían y con los metros que ellos querían y que ya conocían de antemano. El número de asociados, 130, de acuerdo. La verdad es que yo no sé si os habéis parado a pensar que jamás se debe hacer una edificación pensando en el número de asociados que tiene. Y te voy a poner un ejemplo. El municipio de Requena tenía hace 3 o 4 años un colectivo de 3.500 asociados en el hogar, como pensionistas en Requena. 3.500 asociados. Creo que no cabe en la cabeza de nadie que se tenga que hacer un local para albergar a la vez a 3.500 asociados. Ahí tenemos la Plaza de Toros, porque otra cosa supongo que no se debe hacer, ni en Requena ni en ningún sitio. Es que me parece que en ningún sitio, en ninguna población, habréis podido ver un local de unas características que albergue a la vez a todas esas personas. Eso es imposible y eso no se ha hecho jamás, y supongo que no se seguirá haciendo, que no se hará nunca. Luego se habla también de unas aceras. Las aceras no están en el proyecto, por lo tanto, de algo que no está en el proyecto no sé qué tiene que ver aquí. Pero sí es cierto que las aceras, así como una barra de bar que han pedido que han solicitado los jubilados de Campo Artís y alguna otra cosita que también que a vosotros tal vez no os haya llegado, pero que los jubilados de Campo Artís quieren poner, pues se va a instalar la barra, insisto, las aceras y alguna otra cuestión con la baja obtenida en la obra principal. Y de momento nada más, como tú decías. Te voy a decir que creo que te he explicado que la primera visita ha sido nuestra. Más te puedo decir, esa fue la segunda. La primera fuimos. La segunda fue hasta de noche que no había luz porque nadie tenía la llave. Aunque sabíamos que tenía la llave. Perdona, un inciso solamente. 2. Esa obra tiene, la empresa adjudicataria tiene un plazo para otorgar la obra y ese no ha concluido aún. Por lo tanto, si os han dejado ver la obra, sí, encima tenéis que dar las gracias. Y perdona que lo diga así, a quien os haya dejado ver la obra. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, sí, señor. Le tenemos que dar las gracias. Oye, cuando una obra se adjudica... Si hace el favor, cuando sepa la dirección de la obra, que se la mandemos además por escrito, ya no solo de palabras, sino le daremos las gracias por escrito. Lo segundo, nosotros somos unos irresponsables, muy bien. Ustedes que son tan listos, como los pensionistas de Campo Artís que le dicen muy bien allí y en esto, ustedes, repito, que son tan listos, como nos han dicho, oye, ¿no os dais cuenta que esto es pequeño? Nosotros nunca hemos dicho que haya que hacer un local para 130 personas, que no somos tan... Eso es lo que se desprende de la moción. No, si se desprende, le digo que se lo vuelva a leer mejor, o se asesore, o si no, no le quiero terminar la otra cosa que le iba a decir. O sea, léasela otra vez mejor, si no esta vez se la lleva a casa y esta noche tranquilamente se la va pensando y después piensa lo que dice. O sea, lo que decimos nosotros. Nosotros nunca hemos dicho que haya que hacer un lugar del pensionista para 130 personas, ni para 170, ni para 3.000. ¿Entendido? Damos aquí el artículo 6 de la normativa básica de edificación, que es lo que dice. Pero usted debe saber, y por supuesto que los 130 ni los 170 van a ir todos los días a la misma hora. De todas formas, yo ya le tengo la solución. Unos van el miércoles, otros el viernes y otros el jueves. Y así ya irán todos. ¿Entendido? Que las aceras no están en el proyecto, me parece muy bien. Creo que aquello se le debe arreglar. Es que ya que habla usted del proyecto, yo pongo en duda que se haya gastado el dinero, los 5 millones y pico, pongo en duda que aquello se gaste allí todo el dinero. Eso que acabas de decir es una acusación muy grave y vas a tener que demostrarla. Estoy poniendo en duda en estos momentos simplemente. Pues eso es una acusación muy grave, creo que más grave de lo que estás de lo que acabas. En duda simplemente eso. La acera creo que deben arreglar. Eso hay que verlo así ahí. No. Eso es una acusación muy grave, creo que más grave de lo que tú te estás dando cuenta que es y vas a tener que demostrarlo. Muy bien. Estoy poniendo en duda. Sí, lo hemos oído perfectamente. No es que te lo estoy diciendo 5 veces o 6, sí. Por si acaso después... Yo también no estoy acusando nada. He dicho, estoy poniendo en duda. Te he oído perfectamente. Bien, pues si y todos los que estamos aquí, afortunadamente. Muy bien. De acuerdo. Por lo importante es que lo digo.
Bueno, pues ya no le voy a decir nada más. Sí. Yo, al hilo del tema que han discutido, lo que sí pienso es que un ayuntamiento tiene que pensar muy mucho cuando hace una inversión de millones en qué se gastan los millones, porque si desde aquí hemos aprobado una obra en una casa vieja, oye, pues hay una corresponsabilidad, pienso yo, desde los técnicos a los políticos para decir, oye, eso está bien que lo pida, pero dinero este no nos lo podemos gastar en una casa vieja y después que sea una chapuza, como ha resultado. Bueno, es que una chapuza eso lo consideréis vosotros. Claro que sí. Pero es que aquí hay gente que, no, perdona, hay gente que no lo considera así. Hombre, claro. Aquí estamos hablando, es cuestión de opiniones. Hombre, claro, adiós, gracias. Sí, tú lo has dicho, afortunadamente. Pues eso que conste en acta, que eso es una chapuza. No, perdona, que tú dices que eso es una chapuza. Que digo que conste en acta de esa forma. Porque aquí hay otras personas que consideramos que eso es muy digno. Claro, no habría mayoría si no fuera así. Y yo quería opinar y que se traslade a los servicios técnicos de este ayuntamiento para que se enteren que lo que dirigen es una chapuza. Por lo menos que consten las cosas en las calles. A lo mejor no tienen toda la culpa los técnicos. En la dirección de obra, sí. Bien, oye, pero a veces hacen lo que se les manda. Como pueden hacerlo. Feliz. Bueno, aquí se están diciendo, yo creo que barbaridades. Y naturalmente, claro. Y yo estaba callado mientras estás al lado. Perdona, Feliz. Así que por lo tanto creo que lo mismo que puedes tener es que te calles también. Entonces aquí se están diciendo, a mi opinión, barbaridades. Lo primero, se está poniendo en duda la capacidad de unos técnicos. Yo no soy técnico y no pongo en duda la capacidad de los técnicos. Me guardaré muy bien de poner en duda la capacidad de ningún técnico, porque de algo que yo no lo sepa, no lo pondré en duda. Por lo tanto, me parece muy aventurado poner la capacidad de los técnicos aquí en duda, me parece muy aventurado y me parece algo fuera de lugar. Segundo, se dice que aquí se da a insinuar de que a ese dinero, ¿dónde está? De que es mucho el dinero invertido para la obra realizada. Yo no sé si usted ha hecho alguna obra últimamente o no. Lo que sí que sé los precios que rigen de las obras actualmente, y que digo otra cosa además, que las obras salen a contrata, adjudicación por subasta, y se lo queda la empresa más económica, hasta el momento la empresa más económica. Por lo tanto, si hay una adjudicación de una cantidad, habrá la obra por esa cantidad. Y además, otra cosa muy clara, y yo creo que el que ha visitado ese centro, lo mínimo que puede pensar es que es un sitio muy digno, muy digno, bastante más digno que muchos otros, por desgracia, y que hay metros suficientes para la cantidad de personas que allí van a ir constantemente, mucho más que suficiente. Que ese llega un momento que por circunstancias se queda pequeño, pues se tendrá que estudiar de ver si se amplía y dónde se puede ampliar. Y aquello está justamente allá donde los ciudadanos quisieron que fuese. Y que en aquellos momentos, cuando no había nadie que los hubiese maleado, de ninguna manera, estaban totalmente de acuerdo y querían allí. Porque se les dijo de ir a otro punto distinto, porque podía hacerse más grande. Y entonces ese punto dijeron ellos que no, que allí no iban, que querían estar allí, en el centro del pueblo, lo cual me parece muy bien. Y allí están, en el centro del pueblo. Y chapuzas, me parece hasta mentira que pronuncie esa palabra. No te voy a contestar al término chapuza, porque creo que te contestas tú sola manifestando eso de chapuza. Quiero matizar que no he dicho que los técnicos hayan hecho la cosa mal, cuidado, que muchas veces los técnicos hacen cosas mandadas por los políticos. Tienen que asumir lo que se les manda. Eso quiero que conste en acta, por favor. Sí, yo también. Abelino pidió la palabra. Iba a insistir en lo que iba a decir Mercedes. Mercedes nunca ha dicho que los técnicos hagan chapuzas. Evidentemente, si usted al técnico le dice, oiga, en estos 4 metros hágame aquí lo que yo quiero que me haga, pues evidentemente él se ajustará. O sea, nunca hemos puesto en duda, en estos 4 últimos años, que los técnicos hagan chapuzas. ¿Entendido? O sea, se les mandará que las hagan. Sí, mira, aquí estás diciendo algo todavía más fuera del traste. Yo no sé si cuando tú estabas de alcaldesa y cuando tú estabas en el gobierno municipal,
si tú le decías a los técnicos lo que tenían que hacer, cómo y cuándo. Nosotros tenemos por norma dejarle que trabaje el técnico. Y el técnico presenta el proyecto. Y sobre el proyecto, después decimos si nos gusta o no nos gusta. Por lo tanto, si tú, cuando has estado, lo que has hecho es decirle al técnico, esto así porque quiero que lo hagas así, de esta manera, con este dinero, es una responsabilidad tuya. Pero no quieras achacar a los demás responsabilidades que son tuyas. Carlos. Sí, bueno, yo quería que quedara una cosa clara. El planteamiento, en principio, de que es una chapuza es por las dimensiones del solar, por la forma de construir, o por qué, porque al decir uno es una chapuza, o uno es feo, o uno es guapo, se dice si es feo, si tiene los ojos de mal puestos, las narices de mala manera, si es feo por algo, o si es una chapuza por algo. Yo agradecería que se me puntualizase alguno de los puntos, el por qué se ha matizado que es una chapuza. Yo te pediría eso, Mercedes. Pues es muy fácil, oye, se trae un proyecto aquí. No, mira, puntualme, por el tamaño, por la forma de la construcción. Si quieras te lo matizo mejor. Vale, pues se trae un proyecto a esta casa y el técnico hace proyecto sobre una casa vieja y dice esto es lo que hay. Entonces, si eso se acepta en esta corporación, pues me parece que la chapuza es desde la corporación que acepta una cosa que no es visiblemente correcta, físicamente correcta. Voy a volverte a hacer la pregunta. ¿Quieres que le conteste yo? Me da exactamente igual. A dos observaciones simplemente de una persona que pasa por la calle, por allí. No. Dos chapuzas a simple vista. ¿Quieres que te las diga yo? Tú dime exactamente, dime una o dos. Una. Sí. El tejado tiene una pendiente, tiene una caída a las vigas que sujeta lo que es la cubierta del tejado, que eso es inadmisible. Bueno, vamos a ver, entonces, Manolo, para una persona que pasa por la calle y no entiende de la materia. Permíteme un momento. Esa chapuza es aceptable a los políticos o a los técnicos. Es para matizar, es que aquí tiramos, ¿a quién es matizable? ¿A quién es acusable eso? Yo ya no lo matizaré en su momento. ¿A los políticos que hemos aceptado eso? Claro que sí, hijo mío. Si tú le dices al técnico que quiere que te haga una casa vieja, que la remodele y te haga una sala de fiestas, por ejemplo. Bueno, vamos a ver si empezaron a cortar eso. Aquí lo único que ocurre es que hay dos criterios. Hay gente que eso no le gusta y hay gente que consideramos que eso está muy digno. Y ya está. Y no hay más. Muy bien. Y al resto de la corporación sí, y lo tenemos que manifestar. Y luego solamente es que hay una cosa que me ha dolido mucho. Mira, aquí hay un tema muy claro. A vosotros lo que os está molestando es que se estén haciendo muchas obras en el municipio. Y eso es lo que está molestando. Y como molesta, pues a cada una de ellas le tenéis que sacar un punto. Está clarísimo. Sí. Espérate que termine. No te he visto levantar la mano. Continuaremos. Y luego, la otra cuestión que quería matizar es que aquí se tiene por costumbre, lógica y legal, pagar por certificaciones de obra. Y te voy a explicar cuál es el procedimiento de una certificación de obra. La obra se va realizando, el técnico visita y si es conforme a lo que el proyecto dice, la certifica y se paga. Y ahí está exactamente cada una de las pesetas que se invierten. Y te voy a decir una cosa, me reservo el derecho a las actuaciones que tenga que seguir por el comentario que has hecho. Bien, ahora... Venga. Sí. Vamos a ver, a nosotros nos molesta que hagan ustedes muchas obras. Todavía tienen tiempo para hacer el doble. O sea, además tienen tiempo y dinero. O sea, lo pueden hacer. Lo que estamos viendo es que lo están malgastando. Ya que ha salido el tema, se lo digo, están malgastando el dinero. A nosotros, ojalá, y ya no solo ese hogar de pensionistas, me hagan lo más grande, que si nosotros vamos a estar de acuerdo, que haganlo bien. Y las otras obras nos parecen muy bien. Y centros sociales de 15 millones, y si puede ser de 25, mejor. Porque suponemos que cuanto más dinero, más grande o mejor. O sea, nosotros estamos de acuerdo, nos molesta, pues muy bien. Y haga usted todo lo que quiera hacer. Pues bien, si no hay ninguna intervención más, pasamos a votación. Votos a favor de la moción propuesta por el Partido Popular. 6. Votos en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abstenciones no se producen. Punto número 5. Modificación si procede del presupuesto prorrogado de 1994.
Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, reunida el día 11 de enero. Visto el expediente de modificación del presupuesto prorrogado para 1995, los miembros de la Comisión, con el voto en contra del representante del Partido Popular, la abstención del concejal del Centro Democrático y Social y el voto a favor del Grupo Socialista, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. En el acuerdo se enuncia expediente de modificación del presupuesto prorrogado para el 95. Se da cuenta del expediente sobre la modificación de créditos en el que se proponen transferencias de créditos en el presupuesto del vigente ejercicio tramitado por orden de la Presidencia de 10 de enero del 94, resultando que, analizados los gastos específicos y determinados que se pretenden cubrir con las transferencias de crédito, no permite que su realización se demore a ejercicios futuros, resultando que son insuficientes los saldos de créditos no comprometidos en las partidas correspondientes, resultando que la totalidad de los aumentos de créditos en gastos se financian con los medios previstos en los artículos 158.4 de la Ley 39/88 y el artículo 36, apartados 1 y 2 del Real Decreto 500/90. El Pleno, este es el acuerdo que se propone. Primero, aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos en los siguientes términos. Conceder créditos extraordinarios y suplementos de crédito en las siguientes partidas. En la partida 121.627.01, un suplemento de crédito de 3.400.000 pesetas. En la partida 452.601.00, un crédito extraordinario de 38.579.534 pesetas. Financiar las expresadas modificaciones de crédito de la siguiente forma: mediante anulaciones o bajas de créditos de las siguientes partidas presupuestarias: de la 121.227.06, 5 millones; 121.627.00, 31 millones; de la 430.212.01, 3.700.000 pesetas; y de la 441.627, 2.289.534, hasta totalizar los 41.989.534. Segundo, exponer al público la aprobación inicial en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en este, poniendo a disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. Y tercero, considerar definitivamente aprobada esta modificación si durante el citado periodo no se hubiesen presentado reclamaciones. ¿Alguna intervención? Nosotros vamos a votar que no a la modificación del presupuesto. No entendemos cómo todavía no se ha presentado un nuevo presupuesto. Pero bueno, si hace 15 días no había dinero, por ejemplo, para la lista de tiempo o algo hay una propuesta de modificación que trataremos después, esto demuestra que cuando el otro año decíamos que el presupuesto del Ayuntamiento de Requena lo habéis hinchado en las partidas que os había parecido bien, pues esto lo sigue demostrando. O sea, sí que hay dinero, sí que el Ayuntamiento de Requena, el presupuesto, es más de lo que se dice. Entonces hoy ahora necesitamos 42 millones de pesetas y perfectamente. Vamos a dar 21 para la pista de atletismo, ya hablaremos, para los vestuarios 10 millones y la red informática 3 millones. Muy bien, y se lo vamos a quitar 31 millones de compra de bienes inmuebles. ¿Qué pasaba? Que antes tenéis pensado comprar algún bien y ya lo habéis dejado. Por ejemplo, en edificios públicos, 3 millones, en reparación de edificios públicos, 3.700.000. En aguas e inversiones, 2 millones. Y en estudio y trabajos técnicos, 5 millones. Y dan exactamente los 41 millones y pico. Entonces, vamos a votar que no, una vez más, a la modificación del presupuesto. Seguís teniendo dinero para cuando no os parece entenderlo bien en este momento, lo que quiero decir, pues para vuestros proyectos, pero sí que lo tenéis. Entonces, vamos a votar que no. Y quisiera saber cómo no habéis presentado todavía el presupuesto del año. Eso no figura en el punto. Bien, la razón ya la sé, es que no me convenció. Supongo que trabajo. Javier. Sí, señor. Bueno, como tú sabes, te explicaba ayer, estamos en un presupuesto prorrogado, lo que significa que las partidas del año 94 pasan automáticamente todas al 95. Lo que quiere decir que hay gastos, como por ejemplo estos que has eliminado tú, que no estaban presupuestados anteriormente
que hay que crear unas partidas. Esto significa que hay que traer dinero de otras partidas que estaban previstas y ponerlas ahí. Hacer un comentario absurdo, pienso, en el cual dices que había presupuestado 30 millones para comprar qué no vas a comprar. Es que en el 95, no sé si está previsto comprar algún terreno o no, pero en el 94 estaba previsto y se hizo. Entonces en el 95 el tiempo que va a estar prorrogado no se van a gastar 30 millones en comprar nada, ni un solar. Lógicamente ese dinero se puede utilizar. Y se ha hecho un estudio de las partidas que se pueden hacer y es lo que se ha hecho. ¿Y por qué no se ha aprobado el presupuesto en el 95? Pues porque no le ha dado todavía tiempo de presentar el proyecto. También lo del día, para que explique. La alcaldesa ahora se te enfada. Mira, Abelino, no me gustan las ironías ni las tonterías. Y esto es una tontería y una ironía. ¿Vale? Sí, bien. Si quieres que seamos irónicos y vayamos a tonterías, pues vamos Le allá. admito, si Todos, quiere, todos somos le irónicos y admito absurdos. que diga que es ironía. Me parece muy bien, pero que diga que es tontería. Vamos a ceñirnos al punto. Usted puede ser más listo o más tonto y yo me callo. Mira, Y tú yo un no poquito opino si más tú eres educado listo o más tampoco tonto. estaría mal. Y señora alcaldesa, ya estoy, ya está bien. O sea, yo soy el maleducado. ¿Y usted qué es? Mira, Me ha dicho, estamos... o no lo ha oído, señora alcaldesa, pues o le llama la atención a su concejal y no diga que yo soy el maleducado. ¿Entendido? A mí me gustaría venir. Y ya está bien. Dígame usted, don Javier. Mira, yo te voy a seguir tuteando porque Bueno, las comisiones... perdón. Sí. Las comisiones tuteamos y aquí Vale. no vamos a hacer el ridículo de los de Muy bien. Javier, diga Sí, lo que dígame quieras. usted. Di lo que quieras. Vamos a ver. Vamos. He dicho que eso era una ironía y una tontería como es así. No te he dicho ni que eres tonto ni todo lo contrario. Tú sí lo has dicho y estás elevando la voz y estás saliéndote del tono. Luego, que te moderes y dialoguemos. Modérate tú, yo no estoy Yo estoy inmoderado. totalmente moderado. Ni Yo te también. forma, Y yo ni también. me he salido de... Pasa que tengo la voz muy alta y así no necesito Ya. micrófono. No sabía yo que era eso. No lo sabía, pues ya lo sabe usted. Eso debe ser. Bien. Como aparte de estos comentarios que yo creo que van más, lo único que hacen es hacer estos tomas, de tú y yo, los dos puntos, vamos a ver cómo... Tonto lo harás tú. Si no hay otra cosa, yo creo que está Por complicado. favor, por favor. Adelante. Bien. ¿Alguna intervención más al respecto? Ciñéndonos al punto si es posible. ¿Hay algo más? No, señora. Ah, muy bien. Pues vamos a pasar a votación. Votos a favor del punto número 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Votos en contra. 6. 6. Y abstenciones no se producen. Punto número 6. Propuesta de modificación del proyecto técnico de obras de pista de atletismo en paraje de la Torrecilla. La propuesta de modificación del proyecto técnico es en base al proyecto técnico modificado del principal, redactado por el arquitecto municipal don Leopoldo Piles Merelo, que aquí obra con un total presupuesto líquido de ejecución por contrata, teniendo en cuenta ya el IVA y por supuesto el 25% de baja en adjudicación, que según el proyecto alcanza los 21.693.705 pesetas. Esto es lo que obraba, a lo que hay que adicionar una ampliación, sobre todo porque hace referencia a partidas y presupuesto del proyecto, remitida a última hora por parte del arquitecto municipal, en donde ofrece una cantidad distinta y que paso a dar cuenta. En relación a la propuesta de modificación del proyecto, dice que las obras que se describían en la modificación propuesta, el proyecto presentado, se encuentran en el día de la fecha parcialmente, vamos a ver, que las unidades, concretamente, lo que hace referencia al presupuesto, sobre ese presupuesto hay que descontar una cantidad que aquí figura por valla que no se ejecutará. En definitiva, el presupuesto líquido asciende, con el IVA y el descuento, a 19.529.547 pesetas. Bien.
Este es el proyecto modificado que se propone al Pleno de la Corporación y que motiva el punto del orden. Al respecto, y antes de obrar este último informe complementario del técnico, el secretario, por su parte, había preparado un informe en donde hacía el comentario del proyecto, en qué consiste la modificación, que en esencia consiste en el cambio de las unidades previstas de terraplenado, y de otra parte de la valla o del vallado de la pista, que se sustituye, en lugar de ser en valla metálica, es en hormigón. Hablaba de las citadas modificaciones, a lo que asciende y lo que representa en relación al presupuesto de adjudicación. Antes era el 25,51%, teniendo en cuenta el nuevo presupuesto que hay que tener en cuenta, según el arquitecto municipal, ronda el 20 y pico por ciento respecto del precio del contrato principal. Decía que se echaba a faltar en el proyecto modificado el estudio comparativo, que ya está ahí y que ahora se podrá dar lectura. Era un documento, a mi juicio, esencial y ya está ahí. Y bueno, informaba que en orden a la contratación, si se decidía simultáneamente de la modificación de las obras contenidas en el proyecto, había que estar a lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de Contratación del Estado, que sigue valiendo, informe que sigue valiendo, en su articulado, que si se quiere se lee, pero creo que se ha reproducido en alguna otra ocasión y la corporación lo conoce, en orden a cómo hay que proceder reglamentariamente cuando se trata de modificación de un proyecto y obras, y ejecutar las obras que comprende ese modificado del proyecto. El informe del secretario dice que en todo caso, en caso de adjudicación de las obras o de contratación de las obras que comprende, se debe de aportar fianza por importe del 4% de lo que supone este modificado proyecto, esta mayor obra respecto del contrato principal. Esto es, en una primera aproximación, un primer momento, los antecedentes que rodean el punto en cuestión. Se sabe que hay una obra adjudicada principal de pista de atletismo por importe de 95 millones de pesetas en un contrato, 95 y algo, y esto se eleva, según hemos dicho y según dice el técnico municipal, el modificado contempla obra, una vez tenida en cuenta las deducciones de unidades que se sustituye el IVA y el descuento en la subasta o la baja en la subasta, se eleva este presupuesto del modificado a 19.529.547 pesetas. Sobre esto, sobre las obras que se contemplan en el proyecto, el propio informe del arquitecto municipal dice, es el informe último recibido, en relación con la propuesta de modificación, manifiesto que las obras que se describían en la modificación propuesta se encuentran en el día de la fecha parcialmente ejecutadas según resumen adjunto. Que dichas obras se han ejecutado parcialmente a fin de evitar el deterioro y pérdida irremisible de las obras de subbase y preparatorias, ya ejecutadas con anterioridad, certificadas y contempladas en el proyecto principal, y que caso de no completarse, irremisiblemente hubieran quedado inservibles, con grave quebranto económico y temporal. Que las obras ejecutadas corresponden a las partidas ECMRB, y aquí lo describe con números, es terraplén de préstamos y cerramiento de parcela. Que las unidades ejecutadas representan un total de ejecución material de 20.632.411 pesetas. Que resta por ejecutar la unidad correspondiente a las puertas de acceso, con un montante de ejecución material de 648.536 pesetas. Que complementariamente las partidas del proyecto principal correspondientes a valla metálica y puerta a juego respectivamente no se ejecutarán, por lo que se producirá un valor negativo en la liquidación, equivalente a su valor en el proyecto principal de 2.122.981 pesetas. Con lo cual, se ofrece el siguiente resumen económico del proyecto modificado. Movimiento de tierras, 9.356.451. Nueva valla, 11.924.496. Valla que no se ejecuta y se descuenta, 2.122.981. Total, 19.157.966. Se le aplica el 13% gasto general y beneficio industrial, nos lleva a 22.797.980.
Se le descuenta el 25,51% habido en la subasta de la obra principal por importe de 5.815.765 pesetas y nos da un total de 16.982.215. Se incrementa con el 15% de IVA y se llega al presupuesto de la obra modificada o de las obras que se contempla en la modificación del proyecto de 19.529.547 pesetas, que representa, antes ya lo he dicho, respecto del precio del contrato originario, por importe de 95 millones y algo más, un porcentaje del 20,4412%. El hecho de que ahora reconozcamos unas obras que ya han sido ejecutadas es porque era necesario, era imprescindible realizar esas obras en el momento en el que se ha hecho. La verdad es que no existía consignación presupuestaria para poder realizar esas obras, pero había que hacerlas para no deteriorar más la obra principal, que si recordáis está adjudicada desde el año 1993 y no podíamos paralizarla porque eso llevaría, pues, entre otras cosas, un deterioro de la obra y además un incremento en el coste. Por eso se han realizado unas obras y ahora la intención es reconocerlas y nada más. ¿Alguien quiere intervenir? Sí. Bueno, menos mal que por lo menos ya reconoces que evidentemente las obras estaban hechas. Estamos hablando de un reconocimiento de obras. O sea, modificación del proyecto. Probarlo sencillamente por eso. Oye, hacéis la pista de atletismo y ahora resulta que la vayan vestuarios, ahora 10 millones más. Ya las gradas, por supuesto. Los urinarios y servicios públicos ya sabemos que eso serán en otra. No podemos aprobar una cosa que ya habéis hecho. Nada más. Sí. ¿Cómo se han pagado las especificaciones de obra de la valla? Si no hay presupuesto. No se han pagado. Entonces, o sea, si se acabó de decir que no había consignación. Es una pregunta Ya, que hago. vale. Es una Sí. pregunta que hago. Claro, donde resulta que un ayuntamiento hace unas obras sin proyecto, pues la modificación la estamos aprobando ahora. Vamos, que no me digas que eso es ir en favor de la corriente. Lo he explicado antes, pero no tengo ningún inconveniente en repetirlo. Eran unas obras imprescindibles, necesarias antes de finalizar, y afortunadamente es un hecho que hemos corregido antes de que la obra estuviera finalizada. Pero no, desde el 93, ¿os acordáis ahora corriendo que hace falta esa obra? Ahora, No, ya se está ejecutando. Claro, pero desde el 93, que está empezada la obra, ¿os acordáis ahora? No, que está adjudicada. Está adjudicada. Está adjudicada, cuidado. No, simplemente era decir que es que ha matizado lo de sin proyecto, pero dirigidas por el técnico redactor del previo proyecto. Oye, estoy hablando de la modificación del proyecto que estamos aprobando ahora para hacer la obra, que la obra ya está hecha. Cuidado. Sí, Pero que Pero te digo que está dirigida esa obra desde el primer día por la misma persona que está dirigiendo todas las obras. ¿Y a mí qué más me da eso si estamos aprobando la modificación del proyecto Vale, ahora? de acuerdo. Era por si entendías que lo dirigía algún No, ¿alguien más quiere intervenir? Que tenemos el día... Está el día suave. Bien, como modificación de proyecto, como modificación de proyecto y ejecución de obras de las mismas, que no ha seguido la pauta del reglamento de contratación, se tiene sin embargo que, en base a los motivos que se han aducido aquí, adoptar un acuerdo, que es reconocimiento, independientemente de la modificación del proyecto técnico. Aprobar la modificación es el reconocimiento de la obra ejecutada. Por lo tanto, en aras de el acuerdo podría ser el siguiente. En principio, aprobar el modificado del proyecto técnico de las obras de pista de atletismo redactado por el arquitecto municipal, incorporando un documento al que hemos hecho referencia y que da un el líquido de obra por importe de tal. En segundo lugar, reconocer que, conforme al modificado del proyecto por la empresa Corbian S.A., se ha ejecutado obra por el importe al que hace referencia el informe del técnico municipal, según el proyecto, para su abono al contratista Corbian S.A. En tercer lugar, disponer la continuación de la obra hasta su finalización a la misma empresa Corbian S.A. por el importe que resta de 600, no sé cuánto,
de 2 millones, ¿eran? No, 648.000. No, 648.536. Los 2 millones es lo que se deduce en el precio, 648.536. Y naturalmente requerirá al adjudicatario, a la empresa, a que aporte fianza por el importe correspondiente a la cantidad que ha ejecutado y falta por adjudicar. Señor secretario, ¿eso que estaba leyendo es el informe del señor secretario con respecto al punto o una validación? No, vamos a ver, esto es una forma de adoptar un acuerdo de reconocimiento extrajudicial de obra extracontractual, he dicho extrajudicial, extracontractual de obra ejecutada después de haber aprobado el modificado del proyecto. Entonces el punto es aprobar el modificado del proyecto y reconocer extracontractualmente las obras ejecutadas en arreglo de ese proyecto por una empresa y disponer, como se ha dicho aquí, que el resto de obras, vamos, que puede ser una propuesta de acuerdo, para darle forma a un acuerdo, pero que ustedes son los que tienen que decidir el acuerdo al respecto y la literatura. Sí, yo sigue preguntando, el señor secretario no ha hecho ningún informe con respecto a... El informe lo he leído y lo he dicho aquí y aquí obra, lo he leído, lo he resumido. Era un informe previo en donde hablaba de todas las circunstancias que se habían producido con arreglo al proyecto modificado, y bueno, sí, creo que mi intervención ha sido la que entendía que debía ser. Bajo esos supuestos pasamos a la aprobación del punto número 6. ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4, 11, ¿no? ¿Votos en contra? Ya. Y abstenciones no se producen. Punto número 7. Contratación si procede de las obras complementarias de proyecto técnico de vestuarios en pista de atletismo en Paraje La Torrecilla. El punto número 7 es contratación si procede de las obras complementarias del proyecto técnico. Bueno, se ha leído por la presidencia. En el informe, si le parece a la presidencia de la corporación, doy lectura y se resume todo. Existe proyecto redactado por el arquitecto Leopoldo Piles, aprobado por el Pleno de la Corporación en 22 del 12 del 94, conceptuándose las obras como complementarias. A tenor de lo dispuesto en el Reglamento de Contratos del Estado, artículo 153, las obras accesorias o complementarias no incluidas en el proyecto que durante el curso de la obra principal la Administración estime conveniente ejecutar, deberán ser objeto de contrato independiente y por tanto cumplirse los trámites previstos por este reglamento. Exceptúase aquellas obras complementarias que no excedan del 20% del precio del contrato, cuya ejecución podrá confiarse al contratista de la principal de acuerdo con los precios que requieren el contrato principal y en su caso mediante fijados contradictoriamente. Las obras complementarias del proyecto del arquitecto ascienden a 10.415.394 pesetas. Las obras del proyecto principal a que sirven ascienden a 95.540.015 pesetas. El porcentaje de obra complementaria es del 10,90%, por lo tanto inferior al 20% que permitiría en su caso la adjudicación al contratista de la principal. La ejecución de las obras complementarias, en base a ese porcentaje, se dice, podría darse al contratista de la principal. No consta en el expediente el precio definitivo que serviría a la adjudicación, ni acta de precios contradictorios, por lo que en su caso habría que aportar estos documentos, decisión de la corporación y aporte de documentos. Pero es que el propio artículo 153 posibilita que estas obras puedan darse al contratista de la principal cuando no exceda, pero podrá quiere decir que puede formalizarse contrato bajo otras formas de contratación, y estas otras formas de contratación es lo que normalmente se viene abundando, la subasta y la contratación directa en orden a la cuantía de las obras, y el informe del secretario abunda en la contratación directa con consulta a 3 empresas si ello fuere posible, y bueno, y existencia de consignación presupuestaria para ir adelante. Entonces se presentan 2 alternativas y la propuesta de la corporación.
¿Alguna intervención? Sí. Votaremos en contra, igual que la otra vez. O sea, la obra. Ahora, me gustaría que me dijera en qué consiste los vestuarios y pistas. ¿Cuántos? ¿Vestuarios y pista? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues creo que está aprobado en comisión informativa. El proyecto está aprobado en la última sesión, lo he dicho, 22.12.94. El proyecto consta de 12 usuarios, una sala de almacén, para máquinas también, para calentadores y demás, y una sala para monitores, consejos, para nosotros monitores. Bien, la propuesta es iniciar expediente de contratación y de adjudicación directa. Pasamos a votación entonces. ¿Hay alguna? Punto número 7. ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Votos en contra? Se entiende que es contratación directa en forma que damos a la contratación directa con consulta, pliego de condiciones generales aprobado a la corporación, adaptaciones, etcétera. Y abstenciones no se aprueba. Punto número 8. Contratación si procede de obras de instalación red informática en casa consistorial. Bueno, como todos sabemos, necesariamente nos ha quedado por contratar, por último, o casi por último, la red informática, la instalación de red informática en la casa consistorial, en la cual era un total de 4.287.893, de la cual ya dijimos en el último pleno que había 980.000 pesetas ya ejecutadas y que quedaba por sacar en contratación 3.410.000 pesetas, creo que son. Efectivamente. Entonces, la propuesta es lógica, es decir, que debido por la urgencia y debido a la cantidad, hacer la contratación directamente por la alcaldía en base a consulta a 3 o 4 empresas y, lógicamente, la más barata para adelantar al máximo con el fin de que se lleve el proceso lo más rápidamente posible para terminar nuestra casa consistorial. Es decir, todo eso en base a lo que se dice aquí, el anexo al proyecto reformado, es un anexo del técnico arquitecto municipal en el que describe las características de la instalación de red informática con cada una de las unidades que se va a componer y que da una cantidad que en base a la obra ejecutada son 3.410.000 pesetas. Y si no te he entendido mal, lo que se propone por el pleno de la corporación es que en base a que las obras de casa consistorial están a punto ya de terminar, a la urgencia y por la cantidad, que se promueva por la alcaldía expediente de contratación directa en orden a la adjudicación de estas obras, ¿no? Aprobándolo. Vale. ¿Alguna intervención? Para eso hay consignación presupuestaria. Se recoge en el expediente. Lo hemos planteado en el punto número 8, 5, ¿verdad? ¿El punto 5? La modificación, sí. Saludamos que esa ya la última. ¿Como la última qué? La última qué? La última adjudicación, contratación para obras del ayuntamiento. Pues no será la última. Que eso fue la última y iba a dar las gracias, pues perdona. He dicho una de las últimas. Una de las últimas, todavía queda más. Bueno, es que el ayuntamiento al final ya veremos. Porque esto es un anticipo, pero algo de muebles también hará falta, ¿eh? Sí, claro. Y habrá que adjudicar también. Habrá que adjudicarlo. Y al final nos hemos gastado no sé cuántos millones y al final resulta que era solo valor del techo y poco más. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Poco más. Bien. Estamos todos los días y venga. Votos a favor de este punto. Once. Votos en contra.
Y este informe no se produce. Y punto número 9, ruegos y preguntas. En la calle Batanejo, Música a la Cuesta, allí hay una caseta que ha dejado el dueño cuando ha hecho los últimos edificios. Creo que lleva un año por lo menos, entonces creo que se debe ya corregir. Sí, ¿es Guarnas o es para mí las otras o...? Sí, hay varias para ti, sí. Si quieres, te las digo todas separadas, da igual. Que como llevamos tanto tiempo sin plenos... Eso no es cierto, ¿eh? Ordinario, señora alcaldesa, que cuando quiere entiende. Entiendo siempre, cuando quiero lo disimulo. Muy bien, pensaba que era un tema inteligente. Tendrás que enseñarme tú. En la calle Doctor Fleming, Ramón y Cajal, el Imbornal, creo que se debe levantar. Ha quedado bastante bajo, y allí cuando llegan las aguas, ya sé que esa calle en realidad todavía no está terminada. Hay una acera que se terminará más tarde, pero creo que se debe corregir. ¿Cuándo se van a quitar las rampas de las entradas a garajes? Se han quitado algunas, me dijiste Félix, que ya lo ibas a quitar, pero estoy viendo que hay algunas que todavía no les ha llegado el tiempo. En concreto en la calle de Tosfleming hay una y en la calle de Los Arnos hay otra. Habrá más, o sea que creo que ya se deberían quitar. Y después con los vados permanentes, yo ya varias veces lo he dicho, y en la Comisión de Hacienda, tanto Almerís como un servidor, lo hemos propuesto varias veces, creo que se deben mirar todos los vados permanentes. Hay muchos vados permanentes en Requena que no cumplen la legalidad vigente hoy. Aunque estén pagando para 3 coches, que es lo mínimo, solo cabe uno. Y creo que se debía corregir, el Ayuntamiento debía corregir eso. Y a título de ejemplo le doy el 302, 199 y 106. Simplemente así y están casi todos juntos. Y después, me queda otro. La Oficina de Desarrollo Industrial, ¿qué previsiones tiene para esa oficina? Ya que trabajaba allí, que terminó el contrato. La P. Batanejo, efectivamente, una caseta que hay que retirar. Lo que pasa es que no hemos retirado porque precisamente se concedió licencia hace muy pocos días para la edificación de al lado, y ya se va a terminar la calle y entonces va a quedar falta la otra parte de calle, con lo cual se retirará la caseta y se hará un jardincito, que es lo que allí está previsto para hacerlo. El tema no es que está olvidado, sino simplemente aprovechar el dejarlo completamente para los vehículos ya a las dos partes de la calle, con un jardincito en medio. Doctor Fleming, el Imbornal, hay que levantarlo. Mira, probablemente hay que levantarlo, pero lo que está claro que mientras no tengamos hecha la obra de los planes de remanentes del 94 de la calle de Los Asnos, pues se dará el conjunto entonces con el Imbornal de esa calle para dar resolución a las aguas de la calle, de esa calle de Doctor Fleming y de las otras de la otra de Los Asnos, y de alguna conviene a parar de aguas que antes no venían probablemente. Las rampas en la entrada de los garajes, efectivamente aún quedan. Estoy pendiente todavía de que me pasen la información del número total de rampas existentes, porque mientras lo que no tiene sentido es dejarte unas rampas y otras no. Entonces al policía encargado del tema se lo tengo dicho de tiempo ya y me dijo que lo tiene ya entregado. Lo que pasa es que no me han entregado todavía a mí la relación para mandarles la notificación a los dueños de esas rampas con el fin de que las retiren y las hagan, si es que tienen que hacerlas, soliciten si pueden tener rampas de otro tipo, y si pueden tenerlas se les concederá, y si no, pues lógicamente no, y entonces serán todas las rampas que aún quedan. De todas maneras, si alguna rampa, cuando estén hechas la cantidad, si alguna rampa se ha quedado a él, pues se agradecería mucho que me dijeseis dónde para poder actuar sobre ellas. Y los vados permanentes, bueno, lógicamente habrá que mirar si valga vigente. Yo creo que sí, pues alguno hay que no lo cumple o se ha visto completamente, pues nada, se observa y punto. Es que ya me lo habéis dicho hace 6-7 meses y seguimos, y yo ya, esta iba a ser la última, si no la próxima vez no te lo traeré como moción, aunque se me deniegue, pero por lo menos que creo que no cuesta mucho precisamente ese policía que está dedicado a eso y a otras cosas más, por supuesto, pues no cuesta tampoco demasiado. Evidentemente han quedado atrasados cuando se han concedido,
Lo que no se puede es que además hay muchos vados permanentes en Requena y a mí me gustaría que hubiera más para que el ayuntamiento, entre otras cosas, recaudara más y la gente tuviese su cochera particular. Pero hombre, por lo menos que seamos todos iguales. Es decir, que si exigen tantos metros, 3 coches mínimo, pues que estén los metros y que entren los 3 coches. Porque si solo entra uno y malamente, pues eso no está bien. Y le he dado 3 ejemplos, vaya, podía ir más. Sí. ¿El 302, 196 y otro cuál era? No, le he dicho el 302, perdón, te he dicho Javier, no aquí, pero le he dicho el 302, el 199 y el 106. No, porque le he puesto los retos como profesional. No, si yo te digo hasta la tarde, No, no te La Oficina de Desarrollo en el Ayuntamiento de Requena viene funcionando desde hace 4 años, entre otras cosas gracias a la aportación de la Consellería de Trabajo y, por supuesto, la aportación municipal. Y es una subvención anual, finaliza siempre 31 de diciembre, casi todos los años por estas fechas está cerrada porque hay que volver a contratar a un técnico y se abrirá en un futuro breve. Con contratación. Claro. No, es una pregunta. Sí. Me sorprenden esas preguntas. No, pero... ¿Más preguntas? Sí. Bien. No, perdón, Ramón había... No, por eso. Ramón. En primer lugar, en lugar en la que se dé lectura al informe técnico del Ayuntamiento del Arquitecto, concretamente con respecto a las tierras que se invadidan a consecuencia de las obras de la autoría, pues que se estará aquí con el fin ya me lo pasó, como le dije que si lo pasaba, que no lo pasaba el informe del técnico, que se diera con la corporación. Esa es una. Si no se puede dar lectura, en segundo lugar, pues también sé que está en proyecto. No, continúa. Sí. Es la cita magnética con el cultivo del catastro de rústica. Pues hoy precisamente han venido varias personas ya de Consellería que se han devuelto la documentación para la subvención de cereales. Porque claro, resulta que se están dando unas cédulas de propiedad que no tienen Levantas un poco más la voz. que no tienen el cultivo. Y yo sé que por la de agricultura me consta que está haciendo, también se han hecho agrupaciones para ver si podíamos conseguir la cinta. Pero es la cita de presencia. Hace falta aquí un ayuntamiento, porque hoy han devuelto unos expedientes de suspensiones de cereales porque no llevan el cultivo, las cédulas de propiedad. Entonces, trabajar, pues tenemos los cultivos, pero del año 91, y esas cédulas no están al día. Y es lástima que son la ley de Requena, pues ya me pasase a Valencia para que le den el cultivo. Porque aquí la cédula que tienen no está al día, no es como antes que se llevaba al día, pero es que esas cédulas no se han podido meter en los ordenadores. Entonces, en la cinta, que incluso a Carlos, esa cinta hay que conseguirla, pero rápidamente, cuanto antes mejor. Sí, el tema yo estoy ya. Y otra que tengo que hacer es que se le ruegue al técnico municipal, al arquitecto, quien sea, que se vea el camino González Mes, la subida de ese camino que se está haciendo con tierras vegetales, y se va a gastar ahí un dinero muy bien y que no se esté haciendo. Entonces, vamos, creo yo. Está subiendo ese camino con tierras vegetales, allí con tomillos, allí con sarmientos, allí con todo, se está enterrando todo y ahí ahora cuando se suba con Zahora, pues se suba muy yo... un informe técnico o algo por parte de aquí del ayuntamiento. Sí, O el director técnico que tenemos de camino. Sí. Yo ayer tarde, precisamente, o antes de ayer, no me acuerdo, fue ayer tarde, estuve precisamente viendo las obras del camino con el ingeniero, con el director técnico, vamos, y yo no vi ningún tomillo. Sí que había visto en una ocasión ver ahí tomillo porque habían sacado algo, me dijo que eso lo quitaba y efectivamente no sé si hay un punto donde pueda quedar algo porque se ha levantado un poco más, pero en el resto está la tierra del camino que había antes. No obstante todo eso, una vez terminado, lleva una clarificación, como me explicó a mí, clarificación es sacar 10, 15, 20 centímetros, no sé lo que lleva, lo limpiarán y es cuando empiezan a echar zahorras, pero de momento están trabajando y limpiando. Eso a bote pronto sobre el camino, que estuvimos ayer tarde y que, por cierto,
parece ser que está quedando bastante bien y que parece ser que la gente está bastante contenta, pero bueno, más vale eso. Y el tema de la cinta magnética, tú sabes perfectamente que no quiere la administración, es una propiedad de ellos y no ceden a los ayuntamientos las cintas magnéticas con cultivos. No obstante, vamos a tratar, y ahora una vez consigamos ciertas cosas que estamos consiguiendo bien, tú sabes perfectamente, planos y todo esto, insistir otra vez y volver a la carga. Pero no obstante, y yo os lo tendré que repetir a José Luis, cuando vengan 10, 12 certificaciones de cultivo, ya sé que no es cómodo, pero lo que dice el Catastro Valencia es que les remitamos a ellos esas solicitudes, ellos las certifican y las remiten otra vez y las entregamos al propietario. ¿Qué pasa? Que en lugar de hacerse en el día, va a tardar 15 días. Pero ellos, la solución que nos han dicho es: todas las de cultivo nos las remitís, nosotros las certificamos y las volvemos a remitir. Yo ya sabes perfectamente que vamos a tratar de conseguirlo, pero si no se consigue y hay problemas, pues la mecánica última hora es esa, que en lugar de estar en 15 días, están en 2, están en 15. Habrá que ir aplazando el plazo. Es que claro, entonces nos obligaría al negociador de catastro llevar las cédulas como se llevaban hace 5 años hasta... No obligaría a nada, Ramón. Actualizarlas, a llevarlas actualizadas. Como no se han actualizado, pues resulta que están desfasadas. Pero que no tienen que hacer nada. Las que son sin cultivo, las tenemos cada año. En el mes de abril o mayo ahora, yo hablé ayer precisamente, o antes de ayer, con el jefe de negociado. Y con cultivo no las facilitan al resto de los ayuntamientos, si no las facilitan al resto de los ayuntamientos tampoco las van a facilitar a este. Ellos dicen que las que sean más puntuales y sean con cultivos, que les remitamos las solicitudes a ellos, ellos las informan, las certifican y nos las vuelven a remitir a nosotros. Nosotros se las facilitamos al contribuyente, que en vez de una semana va a tardar 2, pues bien, pero no más, que nos vamos a gastar algo dinero en sello, bien, pero... El tardar 15 días muchas veces en una petición de una subvención, ¿sabes lo que ocurre? Que el plazo muchas veces es muy corto y no le daría tiempo. Pero sabes perfectamente que siempre que hay una solicitud de cualquier tipo de subvención, lo que es interesante es la instancia, que cualquier documentación complementaria se dan siempre 15 hasta 20 días para aportarla. De que vamos a conocer un poco la gestión pública como es. Y ya digo, si viéramos que eso creaba muchos problemas, pues ya trataríamos. No obstante, al margen de eso, estamos tratando de resolverlo, Sí, eso, conté que estamos ahí. Lo que pasa es que, si no se llega, pues haremos un poco más de fuerza, a ver, y si lo conseguimos, lo que tenemos que darnos es por contentos, porque hemos conseguido precisamente ahora algo que vale más de 300.000 pesetas y lo vamos a resolver por 40 o 50. Y que nos va a facilitar mucho nuestro catastro. O sea, vamos a dar lectura al informe. Leopoldo Piles Merelo, arquitecto municipal, en relación con la obra de construcción de la autovía Madrid-Valencia y tras generar visita de inspección, manifiesto que en los desmontes de movimientos de tierra se está produciendo el aterramiento de los cauces correspondientes a varias ramblas, habiéndose reducido la sección de efectiva de algunos tramos de estas y totalmente en el caso de ramblas de la importancia de Reinas, así como el barranco de la Picazuela, que los hechos manifestados en el párrafo anterior se consideran desde el punto de vista técnico importantes, por cuanto en caso de torrencial pueden producirse arrastres de importancia que afecten a la red municipal existente en la rambla de Reinas, así como potenciales alteraciones en los cauces o desbordamiento. Lo dice Enriquena, 15 de abril del 93. ¿15 de abril? Bueno, el informe... El informe, si ves arriba, la fecha que se entregó y la fecha que se hizo. Hay aquí, entregado el 10 de noviembre del 94. Este es un informe del 15 de abril del 93, Lo que quiere decir, pues mira, perdona, le he dado lectura porque no me fijo en la ficha de abajo, si no, no se la damos, porque esto ya ha pasado por aquí. Este informe se hace en el 15 de abril del 93, entonces a mí me plantea la duda de si esto sigue existiendo. Estamos hablando del 15 de abril del 93, Ese informe lo hizo delante de mí, el día que tengo arriba indicado, y otro día, me dijo ese día, donde algo fue y te lo daré. Y otro día cuando vino me dijeron la muchacha, pues la digo. Es que, perdona, en un año se pueden equivocar, en un mes se pueden equivocar, y en un día sí, pero equivocarse en el día, en el mes y en el año es muy fuerte. Y yo no me creo que se hayan equivocado. Este informe está hecho del 93. Pues del 93.
Por favor. Bien, más cosas. Se puede, si queréis, se puede atribuir con la noticia y con el arquitecto. Pero vamos, no entiendo. Sí, la tiene. Si eso está hecho de hace días, porque tiene que... ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo. Venga. Yo ya Que en anteriores plenos, a lo mejor hace 3 meses o menos, le preguntamos al señor ponente de obras por la unidad de actuación del Batanejo. Me dijo que eso lo tenía en marcha, que iba a tener de inmediato una reunión con todos los vecinos de las parcelas colindantes con el Batanejo y que se le daría una solución para darle luz verde a esa unidad de actuación. Estamos en enero del 95 y han pasado ya muchas lluvias. Eso quisiéramos. Eso quisiéramos, hubiese pasado muchas Ha lluvias. llovido poco y ha llovido. Eso quisiéramos, hubiese llovido mucho, hubiese llovido. Fíjate si hace tiempo. Por lo tanto, creo que ahí estás equivocado. Ojalá las lluvias sean estas. La pregunta está hecha y quiero que nos contestes porque eso es un tema muy importante para Requena y quiero que te manifiestes en lo que dijiste que ibas a hacer de inmediato, que todavía no lo hemos visto. Yo lo que no sé es, yo no sé si lo entiendes cuando lo digo o no lo entiendes. Yo algo que a veces lo pongo muy en duda, la verdad. No sé si es que machacas por machacar o es que no te enteras. Es que la verdad que a veces lo pongo muy en duda. Mira, yo creo que dije, y constará, que estamos pendientes de que se aprobase la modificación de las normas de Requena y que una vez se aprobasen esas normas con la forma que quedasen, porque no sabemos todavía si a la propuesta del ayuntamiento va a decir que sí o va a decir que no. Si la propuesta del ayuntamiento va a decir que sí, va a haber un cambio de la cantidad de terrenos que tienen que dejar del conjunto de esa zona. Entonces saldrá unos costos mayores o menores en función de si aprobamos las normas. ¿Que las normas se aprueban positivamente? Pues ya tengo el estudio preparado para ello, para entonces presentarlo, llamarlo a los vecinos y que a través de no solamente yo, sino también el señor secretario y también el técnico municipal de la arquitectura, pues que estén ambos y veamos la forma de darle a esa zona del Batanejo pues la realización de la forma en que pueda hacerse esa construcción, esa urbanización. Por lo tanto, tengo que decirte lo mismo porque tú eres tan consciente como yo de que aún no se han aprobado las normas. Lo sabes perfectamente, por lo tanto, por eso te decía anteriormente, si es que, claro, Mercedes, si tú sabes perfectamente que no se han aprobado, si tú ahora me vuelves a hacer esa pregunta, pues yo te digo que si es que no te enteras o es que no, o es que quieres machacar, no me enteras. Pues vamos a machacar un poco los dos. Las normas subsidiarias de no, si no machacas, incluido el Batanejo, pienso que están aprobadas desde el 86 o 87. Lo que, sí, y sigue lamentablemente sigue sin enterarse. Entonces, lo que se quiere aprobar ahora son esos pliegos que quedaron dentro del ayuntamiento y de particulares que pusieron sus alegaciones para que se modificaran en parte esas normas. Pero no me digas que está todo sin aprobar, queremos que se apruebe el resto para la modificación de yo sigo, lamentablemente tengo que decirte que sigue sin enterarte. Sí. Lamentablemente te lo tengo que decir. Porque vuelvo a repetir. ¿Esas modificaciones afectan al Batanejo? Sí. Entonces, y ella lo sabe perfectamente porque se trató en una comisión de obras. Y sabes que, y te estoy diciendo... ¿Por qué tú dices públicamente que vas a hacer una reunión con todos los señores? Sí, eso lo dijiste. Claro, y no lo digo, que cuando tuviese los datos de las propuestas de una forma u otra de la Comisión Territorial de Urbanismo, entonces será cuando había que reunirlos y decirles. Eso puede que lo digas ahora, pero yo entendí en aquel momento que pues tenías la nota. Lamento. Que tenías la nota. Y sigo diciendo que la tengo, pero mientras no esté una cosa clara, ¿de qué les hablo? ¿Del Seso Los Ángeles? Entonces no puedo decirles algo, porque luego puede ser otra cosa distinta. Entonces creo que el ayuntamiento lo que no puede hacer es engañar al ciudadano. Por lo tanto, tendremos que esperarnos y decirles, esto es lo que es. Entonces, si no están las normas aprobadas, ¿por qué se deja que se actúe allí urbanísticamente y se hagan edificios? Yo no sé, la verdad es que yo te contestaba a la pregunta, te contesté las preguntas que haga falta, pero lo que está haciendo ahora es demagogia pura, simple y barata. Y tú lo sabes,
porque tú eso está en la comisión de obras y tú lo sabes perfectamente. Y esto lo que estás haciendo aquí es demagogia pura y barata, que no sirve para nada, que no sirve para nada. Y tú y creo que estás negado y te negarás a todo porque es la posición más sencilla y más cómoda. La manera más cómoda de uno librarse de todo es decir que no a lo que se haga, naturalmente. Pero eso es ni más ni menos que es una responsabilidad política el mojarse. Y tú no te mojas. Tú no te mojas. Claro que no te mojas. Estás en desacuerdo en todo. En todo. Bueno, vamos a ver si nos calmamos un poco, ¿eh? Todo. Tengo el tono tan fuerte también, perdona. Que en principio iba una avenida ahí de 18 metros. Después resulta que se revocó ese acuerdo y se quedó con 12. Y claro, todo el mundo contento. Pero vamos a ver, Mercedes, eso esas son cosas que han pasado por gobierno, se han pura y barata. aprobado ya, y ahora ¿qué tienen que ver aquí? Demagogia pura y barata. Pero de unos temas que ya se han aprobado en pleno y que no entiendo qué tienen que ver aquí. Eso dice que es demagogia barata. O sea, que resulta que aprobamos en un pleno 12 metros de anchura, que aquí hay testigos todos. Sí. Y resulta que después, por circunstancias particulares, vamos, Por circunstancias particulares, nada. Por circunstancias de la corporación, se aprueba otra vez de 10 metros. Bien. Es que vamos, que Pero eso, bueno, pero eso eso es demagogia, eso es, que me digas a mí que eso es demagogia, mío. Alguien tiene... Y que quieres Naturalmente que Vamos a demagogia. ver. y me dices que yo no tengo responsabilidad política, pues vamos, por favor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre cualquier otro tema? ¿Alguien de la corporación se entiende? ¿No hay nada más? Pues damos por finalizado el pleno. Si alguien del público quiere intervenir...